Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir con Moving Windows Functions, que es la sección 11.7 del libro de Wes McKinley, 11.7 de Wes, en la página 396 de su tercera edición del libro, en su tercera edición, su libro en papel, donde nos habla de una importante clase de transformaciones de matrices usadas para series de tiempo, para operaciones con series de tiempo, las cuales son evaluadas con ventanas, deslizadores de ventana o con pesos que decaen exponencialmente. Esto puede ser útil para ruidos suaves o Graphy Data, como que serían como esos Graphy Data, nos los entregan aquí como esos Graphy Data, que es como espacios entrecortados en los datos, espacios entrecortados. A estas las llamo funciones de ventana móvil, y aunque incluyen funciones sin una ventana de longitud fija, como media móvil ponderada exponencialmente, Entonces aquí lo tiene como Moving Windows Function, funciones de ventana móvil, Moving Windows Functions, que incluyen funciones sin una ventana de longitud fija, even true in include function without a fixed length longitud fija, Windows like exponential weight, moving average. Bueno, como otras funciones estadísticas, esas también incluyen datos faltantes automáticamente, excluyen datos faltantes. Acá que nos dice, bueno, aquí lo tomamos en excluyen datos faltantes automáticamente, control C. Si no los hay, entonces simplemente no los considera. Like other, al igual que otros statistical function, this also automatically exclude missing data. Estas también incluyen automáticamente los datos faltantes. This also automatically exclude missing data. This also automatically exclude missing data. Esta automatically es en pronunciación automatically. With reference to the device or process by itself with little or no direct human control. Bueno, entonces, y nos habla que antes de digging in, before digging in, antes de correr el código, podemos load up some time series data in resample into business day frequency. Entonces aquí vamos a decirle control V. Antes de profundizar, digging in, we can load, podemos cargar algunos datos de series temporales y volver a mostrarlos con la frecuencia de los días hábiles, Eso es lo que vamos a hacer, con la frecuencia de los días hábiles. ¿Sí? Nos va a hablar, para hacer eso, del dataset example stock px 2.csv. Aquí lo voy a poner de dataset llamado examples stocks px, o sea que precios de acciones, examples de stock px, examples slash stock px 2.csv. Stock, creo que es de acciones de empresas. Stock es existencias, stocks.
el stocks, las existencias de una empresa. El stocks, entonces vamos a poner también eso en este significado para nuestro vocabulario. Automatically. Automatically, 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 Automatically. automatically, automatically, Automatically. automatically y stock. Entonces bueno, stock, Stock. stock, 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 stock. Stock. The goods of merchandise kept on the premise of the business or warehouse and available for sale or distribution. Bueno, entonces stocks, Stock. stock, stock, Stock. stock. Bueno, entonces también lo dejamos ahí y él nos va a hablar de ese dataset. Nos dice ChatGPT que el dataset es example stocks px2.csv citado en el libro de Python for Data Analysis por Wes McKinley, contiene datos de precios de acciones para varias compañías. Este dataset es comúnmente utilizado para ilustrar técnicas de análisis de datos financieros y manipulación de datos utilizando pandas. Aquí hay una descripción más detallada del contenido del dataset. Entonces, bueno, pues en la descripción, pues este dataset tiene, nos dice que tiene como columnas a la fecha de observación o date, AAPL, que es el precio de cierre ajustado de la acción de Apple Inc., y MSFT, que es el precio de cierre ajustado de la acción de Microsoft, y XOM, que es el precio de cierre ajustado de la acción de ExxonMobil Corporation, y índice S&P 500, que es el índice de mercado ponderado por capitalización, que incluye 500 de las compañías más grandes que cotizan en bolsa en Estados Unidos, SPX. Esa es una parte de este dataset, de conocerlo. Luego nos aparece el formato, nos habla sobre el formato, y nos dice que el dataset está formado está en formato CSV, separate value, y lo que facilita su lectura y manipulación en Python utilizando la biblioteca Pandas. La primera columna contiene las fechas en formato de cadena y las demás columnas contienen valores numéricos presentando los precios de cierre ajustados de acciones y el índice de acciones y el índice. Ejemplo de los primeros registros. A continuación se muestra un ejemplo de cómo pueden lucir los primeros registros del dataset: DARA, AAPL, MSFC, XOM y SPX. Aquí las fechas, aquí ya los demás valores. Utilización del dataset. Este dataset es utilizado en varios ejemplos y ejercicios del libro para demostrar cómo realizar diversas tareas de análisis de datos, tales como lectura y escritura de datos, manipulación de datos, análisis de series temporales, visualización de datos y análisis y ejemplo de análisis de dataset. Aquí tienes un ejemplo de cómo podrías leer y visualizar los datos de este dataset. Entonces aquí él nos muestra que bueno, pues ese dataset tiene un atributo que se llama date, de fecha, que empieza con mayúscula, y yo aquí al bajarlo no me quedo así. Entonces yo voy a ponerlo en esta carpeta de este libro. Entonces lo voy a poner aquí, creo que está en documentos, aquí marco.txt, vamos a ponerlo en documentos, datos de la estación, investigación, didáctica en ciencia de datos, un dataset de Wes McKinley, y control C, lo voy a poner pues en la misma carpeta donde estoy poniendo donde estoy leyendo el cuaderno. Entonces, investigación, didáctica en ciencia de datos, a referentes, a Wes McKinley, y me voy al capítulo 11
en la sección 11.7 que estamos leyendo, control V, y yo le pido que lo abrir con LibreOffice Calc. Vamos a ver si nos lo abre con LibreOffice Calc, este archivo CSV, para corregirle el nombre del atributo date, que creo que no lo tiene. Entonces aquí nos aparece que no lo tiene ahí. Entonces miremos lo que no lo tiene acá. Entonces nos dice, bueno, pues llamémoslo date. Entonces aquí le ponemos control S, le decimos que guarde en formato CSV, y ahora sí le decimos que lea, ya no de una URL, ya de ahí no, entonces de aquí no, sino de aquí le ponemos entre comillas simples el nombre del archivo, cambiar, no, control C, copio el nombre y lo llevo acá, control V, punto CSV, y así con parseDate le estamos diciendo que ese dato, ese atributo es el atributo de fecha y hora, y indexCall lo va a dejar como la columna que indica indexCall, y aquí le decimos que lo imprima y grafique. Entonces aquí nos dice que hay un problemita, missing call provides to parseDate date. Entonces que una columna perdida provee a parseDate date. Vamos a ver, date, vamos a ver cómo la llamamos aquí. Llamamos date, está bien, control S y con mayúscula al inicio, date. Miremos a ver, primero veamos hasta aquí antes de graficar, a ver qué tal que funcione, y nos dice que hay problemas. parseDate date, no le gusta que ese atributo llamado date no nos quiere identificar. IndexCall date, parseDate, el atributo llama parseDate de análisis de fechas, parseDate, análisis de fechas. Miremos a ver, le voy a decir como que voy a revisar aquí, bendito, voy a revisar, cortar aquí, y le voy a quitar el parseDate, a ver si indexCall date tampoco le gustó, indexDate inválido, no podemos llamarlo date. Bueno, pues entonces pongámosle como una lista de Python, a ver si ese atributo en una lista de Python, y sigue diciendo que no. 11.7, vamos a ver si este sí está en 11.7, series de tiempo 11.7, bueno, parece que está bien ubicado y ya lo guardamos. Bueno, de pronto es porque está abierto, vamos a ver si cerrándolo, ahí sí. Entonces aquí vamos a ver, quitémosle el indexCall también, indexCall, y aquí simplemente leyéndolo, y ahora sí, y aquí que nos muestre df.geadd, entonces así que nos muestre el dataset en sus 5 primeras líneas, aquí está, y con addName, la primera columna no nombrada, addName, la otra AAPL, MSFC, XOM y SPX. Bueno, vamos a ponerle otra vez el coma, parseDate, aquí podemos leer parseDate. ¿Quién va a ser parseDate? Pues la lista donde que tiene el atributo date o fecha, parseDate. No, dice que missing call provide to parseDate date. O miremos, pero es que cuando él nos lo mostró sin actualizar, entonces como que algo pasa. Es que aquí mire que nos sigue quedando como si no lo hubiera actualizado. Date, aquí ya control S, es que no lo había actualizado, había un problema porque estaba abierto 2 veces. Y ahora sí, indexCall date. Entonces que ese atributo va a ser de fecha y va a ser la familia indexante. Y ahora sí nos muestra efectivamente la familia indexante, ahora sí todo está organizado.
Y ya, bueno, pues aquí las primeras 5 instancias, y aquí ya la graficación de los precios de cierre utilizando Matplotlib. Entonces nos grafica una curva por cada uno de los precios de cierre a lo largo del tiempo. Muy bonito. Nos muestra una gráfica hermosa de cada una de cada uno de los atributos a la vez, gracias a Matplotlib. Esta tampoco la había hecho yo, y de una vez nos da etiquetas para los ejes y título para el gráfico. En este ejemplo se lee el archivo CSV y se configura la columna date como índice de tipo de datetime, como índice de tipo datetime, y se genera un gráfico de los precios de cierre ajustados de las acciones y el índice SIP 500 a lo largo del tiempo. Como conclusión, el dataset Example Stock PX2.csv es una herramienta valiosa para aprender y practicar técnicas de análisis de datos financieros con Python. Al trabajar con este dataset puedes desarrollar habilidades en la manipulación de datos, análisis de series temporales y visualización de datos utilizando Pandas y Matplotlib. Pues aquí también lo había traído a través de URL, pero bueno, lo voy a dejar así sin traerlo de URL, ya como lo dejé antes. Aquí con el método de info para ver que bueno, pues que date es tipo object y que unnamed es tipo object. Bueno, aquí todavía es que aparece unnamed, pero borremos este. Observación: en este dataset el atributo date no está nombrado cuando está en línea, y aquí lo estaba poniendo como nombrarlo. Y aquí ya vamos a seguir con todo lo que él nos indica, pues, después de conocer este dataset. Entonces así avanzamos un poquitico más ya en la clase sobre la sección 11.7 de Moving Window Functions, de funciones de ventana móviles, de Wes McKinley para series de tiempo. Muchas gracias.